Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a comenzar con el cuarto video de del capítulo 1. Seguimos todavía con lógica formal y vamos a mirar algunas expresiones que vamos a decir qué quiere decir lo mismo desde el punto de vista lógico. Bueno, espero que estén todos bien y como dije, vamos a mirar la cuarta clase virtual de Mate Cero y lo que necesitamos para entender es que ustedes tengan a mano las tablas de verdad de los conectivos que hemos estado viendo. Entonces, vamos a mirar las tablas de verdad de esos conectivos en el apunte de la cátedra, por ejemplo, que está en el sitio de ideas de la facultad. Bueno, entonces pensemos en las siguientes tablas de verdad. En la tabla de verdad de la conjunción o de la disyunción o la tabla de verdad de la negación, en ellas vemos que el resultado de los valores de verdad a partir de las componentes van a ser en algunos casos verdaderos y en otros casos falsos. En cambio, si tenemos P y tenemos no P, la disyunción de P o no P resulta que es siempre verdadera. Una forma proposicional donde en la columna de los resultados siempre de valores alternativamente verdaderos o falsos, ¿no? Y en cambio en ese caso se va a llamar que una forma que tenga esos posibilidades de verdad, verdadero o falso, le diremos que es una contingencia. Puede pasarme una cosa o puede pasarme otra. Prácticamente la palabra contingencia con el mismo sentido se usa en el lenguaje castellano corriente. Y después, en cambio, una forma que siempre el resultado de los valores de verdad de verdadero se llama tautología. Y después hay otra forma muy particular que si hacemos P conjunción no P, siempre me va a dar falso. Una expresión así decimos que es una contradicción, cuando todos los valores de verdad son siempre falsos. Cualquier forma, no solamente esta es contradictoria, sino que hay muchas contradicciones donde esa forma siempre da valores falsos. ¿Qué me va a interesar a partir de lo que es una tautología? ¿O qué significa de que algo sea siempre verdadero? Definir lo que quiere decir lógicamente equivalente. En el lenguaje coloquial, por ejemplo, si nosotros decimos Pedro es flaco, coloquialmente entendemos lo mismo que decir Pedro es delgado. Bueno, cambiamos la palabra flaco y delgado como sinónimos. En el uso corriente quieren decir lo mismo. Ahora, ¿habrá desde el punto de vista lógico formas obtenidas como expresiones fabricadas con letras proposicionales y posiblemente diferentes conectivos que quieran decir lo mismo? Bueno, ese es lo que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, miremos la expresión siguiente. María aprobó el examen de francés. Y la comparamos con no es cierto que María no aprobó, no es cierto que María no aprobó el examen de francés. Intuitivamente creo que todos estamos de acuerdo que estamos queriendo decir lo mismo. Si nosotros simbolizamos a que María aprobó el examen de francés con A, dos puntitos, María aprobó el examen de francés, entonces no es cierto que María no aprobó el examen de francés, lo debemos simbolizar como no A. Estas dos expresiones estamos convencidos todos, sospecho, que en el lenguaje coloquial quieren decir lo mismo. Dentro de un momentito vamos a justificar
desde el punto de vista lógico este hecho. Vamos a pensar lo siguiente. Si tenemos dos letras, una la llamo P mayúscula y otra la llamo Q mayúscula, que son formas proposicionales formadas por las mismas letras proposicionales. Y lo único que pueden diferir es en los conectivos. Por ejemplo, si P involucra las letras proposicionales R, S y T, entonces Q también involucra las letras proposicionales R, S y T. Entonces, fíjense que estas dos, A y no A, podría yo llamar a P A y a Q no A. Ambas están involucrando a la misma letra, en lo que difieren son en los conectivos. Bueno, otros ejemplos podrían ser P ser P entonces Q y Q grande ser no P o Q. Otro ejemplo podría ser P grande, P entonces Q y R, y Q grande, P y Q, toda esa conjunción condicional Q y R, R y P. Otro caso podría ser P entonces Q, llamándolo por P mayúscula, 2 puntos, acuérdense que no va uno igual, sino van 2 puntos, y Q, 2 puntitos, no Q, entonces no P. En estos casos lo que estamos simbolizando son formas proposicionales que tienen las mismas letras proposicionales. ¿En qué difieren una con la otra? En los conectivos que tienen. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Dos formas proposicionales, P y Q, que involucran las mismas letras proposicionales, son lógicamente equivalentes y el bicondicional entre P grande y Q grande es verdadero para todos los valores de verdad de las componentes. Es decir, este bicondicional es tautológico. Y si eso pasa, anotaremos P, una flecha gordita con Q. Una flecha que va y viene, pero gordita con Q. Y esto se lee P es lógicamente equivalente con Q. Entonces recordemos, ¿no?, que era que un bicondicional nos diera verdadero. Nosotros en un principio podríamos tener 4 instancias de verdad de P combinadas con las de Q. Y el bicondicional, recordemos que habíamos observado que nos daba verdadero en los casos en que las dos formas que están a los lados del bicondicional sean iguales en valores de verdad. En todo otro caso nos daba falso. Entonces, esto que estamos estableciendo acá nos da en realidad un método para saber si dos formas proposicionales son lógicamente equivalentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que establecer el bicondicional entre esas formas que nosotros sospechamos o queremos probar que sean lógicamente equivalentes y analizar si siempre nos da verdadero. Si eso pasa, si ese bicondicional es tautológico, entonces recién ahí ponemos que son lógicamente equivalentes. Miremos, para el caso, generalizando un poco, el de María aprobó el examen de francés y no es cierto que María no aprobó el examen de francés. Pensemos en una letra P cualquiera y veamos que P es lógicamente equivalente con no P. Para ello establecemos el bicondicional P, sí, solo sí, no P. Y tenemos que analizar su valor de verdad. Para eso fabricamos la tabla. Como tenemos una sola letra proposicional, va a tener 2 renglones nada más esta tabla, verdadero, falso, por lo tanto no P es falso, verdadero, no P es verdadero, falso, y lo que lleva a que el bicondicional sea siempre verdadero, porque para una misma línea el valor de verdad de P coincide con el valor de verdad de no P. Entonces ese bicondicional siempre es verdadero, lo que nos autoriza a decir
Entonces, de acuerdo a nuestra definición, que P es lógicamente equivalente con no P. Esta regla es muy importante y se llama regla de la doble negación. Después, analizar si P entonces Q es equivalente con no P o Q. Bueno, acá hacemos el bicondicional pertinente, P entonces Q, bicondicional no P o Q, y vemos que para todas las instancias de verdad posibles siempre nos da verdadero. Para esto hay que tener paciencia, ¿eh? Nada más que eso, es simplemente hacer tablas de verdad. Bueno, entonces fíjense que a partir de esta equivalencia lógica podemos ver que un condicional se puede escribir en términos de una disyunción y una negación. Bueno, tienen como actividad ver cómo se las ingenian para escribir P o Q en términos de un condicional y qué otro aditamento van a tener que poner. Bueno, otra pregunta que se le puede hacer es si P entonces la conjunción de Q y R, compararla con P y Q, entonces R y P. ¿Serán lógicamente equivalentes? Entonces, para ello tenemos que hacer esta tabla de verdad. Esta tabla de verdad es para fabricar el bicondicional de P entonces Q y R con el condicional P y Q entonces R y P. Y analizar si este bicondicional siempre nos da verdadero. Bueno, acá hicimos todas las columnas necesarias para poder fabricar este bicondicional. Acuérdense que como son 3 letras proposicionales, vamos a tener 8 renglones u 8 líneas de verdad, combinando las posibles valores de verdad de las componentes, y con mucho cuidado resolvemos eso y observamos que en la segunda línea el antecedente o lo que está a la izquierda de la doble flecha nos da falso y el que está a la derecha nos da verdadero. Por lo tanto, el bicondicional es falso. Algo parecido, pero de alguna manera contrario en cuanto a valores de verdad, el que está a la izquierda de esta doble flecha tiene valor falso y el que está a la derecha tiene valor verdadero. Por lo tanto, el bicondicional es falso también en esta instancia. Entonces, no es cierto que esta forma proposicional sea lógicamente equivalente con esta forma proposicional. ¿Por qué? Porque el bicondicional no siempre nos da verdadero. Bueno, acá se pretende que ustedes en esta actividad analicen si estas fórmulas que se dan son, en cada caso, obviamente analizarlas renglón por renglón, son lógicamente equivalentes. La primera es comparar P con P y P y comparar P y P con P o P. Van a ver que las tres son lógicamente equivalentes. Esto en realidad, fíjense como que en el lenguaje cotidiano muchas veces nosotros decimos una expresión o una afirmación y volvemos a decir la misma, ¿no? Repetimos lo mismo. ¿Para qué? Simplemente para reafirmar o pensar que así le damos mayor solidez a nuestra posición. Pero en realidad estamos diciendo 2 veces lo mismo, que es decir lo mismo. Acá esta se podría interpretar como la asociatividad de la conjunción, la que sigue en C, la asociatividad de la disyunción, D y E serían la conmutatividad de la conjunción y de la disyunción, acá la distributividad de la conjunción en la disyunción, la distributividad de la conjunción en la, perdón, de la disyunción en la conjunción, sería G, y acá estas dos últimas se acostumbran a llamar leyes de De Morgan, porque fueron
demostradas por él, y lo que nos dan es la manera de negar una conjunción, resulta ser la negación de la disyunción de las negaciones, y negar una disyunción es hacer la conjunción de las negaciones. Bueno, todas estas son equivalencias lógicas que ustedes tienen que verificar un poquito de trabajo usando la tabla de verdad. Otra actividad es que para cada una de las formas de la actividad anterior, escriba algunas proposiciones concretas realizando esas formas que están puestas ahí y a ver si están convencidos que efectivamente dicen lo mismo, ¿no? Que sería eso la equivalencia lógica. Otra cosa que vamos a analizar ahora es las siguientes dos proposiciones. Si subió la marea, entonces hay almejas en la costa. Y la otra es, no hay almejas en la costa, entonces no subió la marea. Suponga que si subió la marea, entonces hay almejas en la costa, es verdadera. ¿Qué valor de verdad le atribuye usted a no hay almejas en la costa, entonces no subió la marea? Hay que simbolizar cada una de estas dos proposiciones y ver un poquito qué opinan. Otra que podríamos plantear sería lo siguiente. Si en Internet está el reglamento, entonces José sabe las condiciones para entrar. Y compararlo con José no sabe las condiciones para entrar, entonces en Internet no está el reglamento. Parece que José es una persona que mira mucho el Internet y le cree. Supongamos que el valor de verdad de la primera es falso. ¿Qué podrá decir usted del valor de verdad de la segunda? Piense un poco, simbolice cada una de estas también. ¿Y qué conjetura hace? ¿Se anima a decir algo? Bueno, acá puse que es conjeturar. Conjetura, en matemáticas se le llama algo que se cree posible, pero todavía no se ha demostrado. Bueno, con respecto a P entonces Q y no Q entonces no P, queremos ver que son lógicamente equivalentes. Para eso vamos a analizar la tabla del bicondicional P entonces Q con el bicondicional no Q entonces no P. Vamos a ver que este bicondicional es efectivamente tautológico. Realizamos toda la tabla con mucha paciencia, son 4 líneas horizontales y varias columnas, ¿no es cierto? Dos para poder fabricar P entonces Q, otras dos más para poder fabricar no Q entonces no P, y después establecemos el bicondicional, P entonces Q con no Q entonces no P. Siempre nos da verdadero. Si esto pasó así, que este bicondicional es siempre verdadero, esto permite establecer que P entonces Q es lógicamente equivalente, por eso pongo una flechita gorda, con no Q entonces no P. Esta equivalencia lógica se lo conoce muchas veces como la regla de la contrarrecíproca, ¿no? O de la contraposición también. Bueno, acá están para que estudien como actividad si son equivalentes las fórmulas proposicionales que se dan en cada caso. P entonces Q, no P o Q, no P y no Q, P entonces Q y R, P entonces Q entonces R, con P y Q, toda esa conjunción, entonces R. Y P entonces Q con Q entonces P. Fíjense si estas son equivalentes entre sí o no y analice si puede encontrar algún ejemplito para así se iluminan
para interiorizarse si los convence realmente que sean lógicamente equivalentes. Bueno, las equivalencias tienen mucha importancia, ¿no? Y por lo cual es importante tenerlas presentes, y para ello yo les sugiero que vayan escribiendo como una tabla de aquellas que lograron ver que son lógicamente equivalentes, ¿no es cierto? P es lógicamente equivalente con P o P, es equivalente con P y P, estas también son lógicamente equivalentes, la asociatividad de la conjunción, y bueno, completen esta tabla. Porque en matemática muchas veces es importante sustituir algo por algo que sea equivalente. También, no solo en matemáticas, sino también, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, en una discusión, yo puedo cambiar, seguir con el mismo argumento, pero diciendo la cosa de una manera equivalente para que el otro me entienda. Bueno, por hoy terminamos este video y luego seguiremos con otro. Muy bien, hasta luego.